Ante la jornada. Que tengas un buen día. 9:43 y un complejo escenario de estrés laboral enfrentan docentes del país, esto impulsado por los diversos casos de violencia escolar que hemos conocido durante los últimos días. Conversamos de esto con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Don Mario, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por venir a nuestro... Buen día, Rafa, gusto estar acá. A ver, el problema de la violencia escolar, según la información que hemos ido recabando, se agravó después de la pandemia. Se agravó por el estrés acumulado, porque los profesores además tuvieron una cuota de exigencia extra contra lo que uno podría pensar. Fue mucho más difícil para los profesores enseñar de manera telemática a los alumnos que podían tener la cámara apagada y estar mirando tele, o que se hacía más difícil la atención personal del profesor al alumno. Pero ¿qué es lo que ha cambiado desde el fin de la pandemia hasta ahora? Mira, yo creo que la pandemia aceleró una tendencia que ya se mostraba claramente. Yo veo que desde el año 2015 más o menos nosotros empezamos a reportar crecientes hechos y por lo tanto creciente también cantidad de denuncias. Y claro, la pandemia y el retorno a la pandemia, que trajo por supuesto muchas dificultades de distinto tipo, yo diría que agudizó y aceleró un proceso que ya se estaba manifestando con bastante claridad. Y efectivamente uno puede pensar que todos los tiempos el largo tiempo de encierro sin sociabilidad generó en las comunidades escolares una desadaptación grande por un lado, y también se agudizaron situaciones de salud mental. Y nosotros hemos denunciado que reportamos en los colegios de toda la comunidad, incluyéndonos nosotros como profesores, situaciones de salud mental que requerirían atención y que el sistema no está dando cobertura ni canalizando, digamos, esas situaciones. Si nosotros teníamos un caso de un estudiante que evidentemente a todas luces pareciera manifestar situaciones de salud mental, obviamente nosotros no somos médicos para el diagnóstico, pero sí tiene comportamientos que reflejarían aquello, no tienes cómo canalizarlo. Si la familia no tiene posibilidades de la consulta privada, tiene que ser derivado al sistema público, en este caso al CEFAM comunal, que no hay psiquiatras, de ahí a que tenga una atención en un hospital. Es totalmente letra muerta la posibilidad de que tenga una atención efectiva y oportuna ese estudiante que manifieste esas situaciones. Y entonces estudiantes sin una atención debida, sin las condiciones de tratar su situación, sigue estando en el colegio y a veces manifiestan situaciones hechos muy graves, y también en las familias. Nosotros tenemos, muchas de las agresiones son de apoderados y apoderadas, que mayormente son las mujeres las que hacen de apoderados, y nosotros hemos reportado varios de los casos que tenemos de agresiones grandes. Profesor en San Ramón que fue polifracturado, que tiene ya 7 operaciones, una profesora en la Araucanía que tiene una fractura nasal grave, fueron agresiones de apoderados. Entonces, claramente hay una situación de mala convivencia y tenemos una ley en el Parlamento tratándose hace más de un año que por largos meses ha dormido sin siquiera ser tramitado y que es parte también de lo que estamos reclamando ahora a propósito que tuvimos paralización estos días. Ya, entonces las vías de solución serían proveer a los profesores y los alumnos de una mejor atención en términos de salud mental. No, yo lo puse eso como un ejemplo de muchos aspectos que están deficientes. El tema convivencia está hoy día con varios problemas. No hay herramientas, no hay condiciones adecuadas para enfrentar esas situaciones. Tenemos también los programas de inclusión que compartimos la política de inclusión nosotros. Tiene que incorporarse estudiantes con distinta condición neurodivergente y deben ser incorporados al sistema escolar. En eso estamos de acuerdo, pero con las condiciones adecuadas. Y esas condiciones adecuadas no las tenemos. Reportamos situaciones como la profesora de Trehuaco, que fue agredida por un estudiante neurodivergente, que tendría que haber estado con un mayor apoyo profesional y que ese apoyo no estaba. Entonces hay una serie de problemas y dificultades de violencia y de agobio laboral. Nosotros tenemos una sobrecarga de trabajo administrativo, burocrático, que no tiene que ver con mejores clases o con mejor atención a los estudiantes, sino que con satisfacer más bien burocracia que nos tiene bastante saturados. Ya, entonces lo que hay es un problema de salud mental, un problema de sobrecarga laboral y un problema de recursos que no han sido destinados para las diferentes falencias que tiene el sistema educacional en Chile. Así es, hay falta de recursos y apoyo profesional y a veces mal uso de los recursos, es decir,
reuniones con autoridades se nos explicaba que, por ejemplo, recursos disponibles para inclusión se gasta menos de la mitad. Que están disponibles, pero por deficiencias de los sostenedores y los empleadores que no tramitan oportunamente o que no los postulan esos recursos o que no los utilizan bien, finalmente esos recursos no se completa su gasto. Y se tienen que devolver, lo cual resulta tremendamente contradictorio. Imagínate, nosotros tenemos la misma profesora de Chihuahua, sigo con el ejemplo, que debió estar con una asistencia de otros profesionales dada la condición de su estudiante que requería una atención especial, lo que se llaman tutores sombra, que son personas que acompañan todo el tiempo y generan una relación especial con el estudiante que tiene situación neurodivergente o condición neurodivergente, y esos recursos, estando disponibles, que no se gasten, para nosotros resulta francamente irrisorio. Y ahí son deficiencias del sistema, deficiencias de gestión. Ya, el problema entonces también de gestión. Como ves, hay un conjunto de situaciones que genera este alto estrés, que es uno de los puntos que estamos demandando en lo que se llama nuestra agenda corta, que esto tenga atención inmediata. Tuvimos recién también el suicidio de una profesora en la región de Los Ríos. Tercer caso en poco tiempo, suicidio gatillado por situaciones de este tipo de estrés laboral y de acoso laboral. Entonces, esta es una situación crítica, Rafa. No es una situación que nosotros creamos que se pueda comenzar a formar una mesa y una comisión que estudie y que en un año y medio más haga un informe. No, esto requiere ahora, urgente, y por eso lo estamos demandando en nuestras temáticas que le hemos levantado al Ministerio de Educación. Ya, perfecto. Entonces, y con esto cierro esta parte de la entrevista, con la ley que está en tramitación en el Congreso, ¿daríamos solución a gran parte de estos problemas? Mira, el problema de la violencia es mucho más estructural, yo creo que tú lo puedes entender y cualquiera que nos esté escuchando. Hay un tema de una sociedad violenta, ¿no es cierto? Y esa violencia llega a la escuela, por lo tanto no tenemos la ingenuidad de suponer que porque salió una ley el día que se publica en el diario oficial desapareció la violencia en las escuelas. Pero sí va a entregar herramientas que hoy día no están. Herramientas, obligaciones a los sostenedores, de tomar más medidas de protección, ayuda a las víctimas que hoy día quedan casi desvalidas, modifica algo de la atención de las mutuales de seguridad, que también muchas veces simplemente desatienden una verdadera atención y seguimiento a la víctima, entrega también herramientas de sanción, que hoy día no están, va a entregar mejores herramientas y va a servir. No va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo tenemos que acometerlo con distintas políticas que hoy día, por ejemplo, la atención de salud mental, deberá priorizarse la atención de salud mental en los colegios, porque, o sea, si hay un lugar en que tiene que ser priorizado como lugar en donde se garantice la seguridad, en los colegios. Claro. Deberá ser prioridad, creo que centros de salud y centros escolares deberán tener prioridad en garantizar la seguridad. No puede ser que dos tipos mafiosos delincuentes salten una reja y baleen estudiantes, como ocurrió recién en San Pedro de la Paz. Exacto, totalmente de acuerdo. Ahora bien, pasemos al tema de las movilizaciones y el fallo de Contraloría que dice que deben descontarse los días no trabajados. ¿Qué opinión le merece y por qué ha acusado de una colusión entre diputados de la UDI y la Contralora Dorothy Pérez? Bueno, el término colusión yo lo sé obviamente en un sentido figurado. Colusión se refiere a relaciones económicas entre dos empresas que se ponen de acuerdo para favorecer sus negocios, por lo tanto no está dicho en un sentido literal de mi parte. Dije, podría entenderse esto como una colusión y tal vez si hubiera sido escrito lo habría puesto entre comillas. Pero de todas maneras el diputado Ramírez de la UDI dijo, sí, nosotros estamos coludidos con la Contralora, hizo esas declaraciones él. Pero más allá del término, lo que hay es decisiones que a nuestro entender afectan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Chile es firmante de los convenios internacionales de la OIT y al firmar esos convenios, que son de hace muchas décadas, Chile se obliga a respetar esas normas. Chile se obliga a incluirlas dentro de su legislación laboral. El convenio 98, el convenio 87, 98, 151 son convenios que garantizan. El 151 en especial dice que los trabajadores del sector público tenemos derecho a organizarnos sindicalmente y tenemos derecho a la huelga. Eso establece con toda claridad. Y eso hasta ahora se ha respetado, porque nosotros, por dictámenes de la propia Contraloría, que anteriores a este oficio, lo que sacó la Contralora es un oficio, no un dictamen. Y hay dictámenes anteriores de otros contralores que dicen que procede el descuento cuando un trabajador público, en este caso profesor y profesora, no va a trabajar, pero que si hay establecido planes de recuperación, porque lo que la gente debe saber es que nosotros cada día que se pierde de clase se recupera. Nosotros nunca hemos dejado de recuperar
todas y cada una de las clases que no se hacen cuando hay movilizaciones. Entonces, si tú no vas a trabajar un día y no hay clases, se te descuenta. Pero si después recuperas esa clase, eso o se te reembolsa, decía la Contraloría, o bien, si no te lo habían descontado todavía, como ya está el plan de recuperación aprobado, fíjate lo que decía el Contralor anterior, procede el pago del sueldo. Procede, porque tú ya tienes comprometido que eso que faltaste lo vas a recuperar. Me parece a mí de toda lógica, cualquier persona puede entender que si yo no fui a trabajar me lo descuentan, pero si recupero eso que no fui a trabajar, me lo tienen que reintegrar. ¿Qué está diciendo la Contralora ahora en ese oficio? Está diciendo que hay que descontar, hay que obligar a recuperar y que además esa recuperación no se va a pagar. Es como doble castigo. Y a nosotros eso nos parece que no corresponde. Nosotros creemos que en eso la Contralora está equivocada, porque además hay fallos de tribunales. Yo he escuchado a algunos colegas tuyos en otros medios que dicen todo lo que está haciendo el Colegio de Profesores es ilegal. No es así. Nosotros tenemos respaldo en esos dictámenes anteriores, como también en fallos de tribunales, incluso de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, que dice, primero, que es legítimo el derecho a huelga, que es legítimo que un trabajador responda al llamado de su organización gremial y que por lo tanto no se le puede, digamos, acusar de falta injustificada a trabajar. Y dice además, esos fallos de la Corte Suprema, que si hay recuperación, el descuento es ilegal. El descuento es irregular, no corresponde. Si legítimo descontar si yo tengo pactado que voy a recuperar esas clases. Claro, pero lo que hace la Contralora Dorothy es citar la ley que dice día de ausentismo no justificado se descuenta. Si se recupera se reembolsará, pero yo hasta aquí veo en la Contralora un estricto apego a la ley, que es lo que se le pide a un ente autónomo como Contraloría. No, Rafa, permíteme aclararte. Es el oficio, si nosotros no cuestionamos que diga que día no trabajado, día descontado. Ya. En eso estamos de acuerdo, o sea, eso dice la ley. Lo que dice además ese oficio es que se debe descontar de inmediato, o sea, castigue rápidamente. Y dos, que las recuperaciones se deben obligatoriamente realizar y que no procede reembolsar el pago. Eso dice el oficio. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que estamos cuestionando es esa última parte, porque es lo que siempre ha existido, es que si yo falté a trabajar, o me lo descuentan o me lo van a descontar. Pero hay una diferencia ahí en las decisiones de otros contralores, y es que en aquella época no existían los SLEP. Los profesores dependían de las municipalidades. Ahora dependen del Ministerio de Educación. Pero eso no hace diferencia. Por supuesto, porque el estatuto administrativo de los empleados públicos dice que día no trabajado, día descontado. No, si eso es una norma general del trabajo, si no por eso te digo, no estamos cuestionando eso. Además, el oficio se lo mandó a los municipios también. Ojo, porque todavía más de la mitad del sistema todavía es municipal. El traspaso del LEP recién... Y además fue solicitado por un profesor, por el senador Esteban Valenzuela. Sí, pero él lo solicitó en el otro sentido. Hay que ser claro. Lo que hace Velázquez es que él dice, oiga, no procede descontar. Le hace la pregunta, habiendo recuperación aprobada, no procede el descuento. Y la Contralora responde en este sentido. Pero mira, si el tema aquí... Pero no fue solicitado por la UDI. El hecho de que Guillermo Ramírez en algún sentido se suba al carro no significa que acá haya una colusión. La Contralora está actuando en base a sus deberes y atribuciones. Nosotros creemos que se está excediendo. Primero porque se contradice con fallos judiciales. Y los tribunales tienen superioridad jerárquica respecto a la interpretación de las leyes que la Contraloría. La Contraloría es un ente de tipo administrativo que tiene que interpretar que los procedimientos administrativos correspondan. ¿Y en qué se excede también, en nuestra opinión? Se excede en obligar a los municipios y a los empleadores a que tienen que descontar de forma inmediata, a pretender obligar. Porque el empleador perfectamente dentro de sus facultades puede pactar con sus trabajadores. Mira, vamos a pactar esta recuperación que tiene que ser aprobada por el Ministerio de Educación, además tiene una validación técnica, no es una recuperación que se va a hacer en febrero del próximo año, sino que cumpliendo con el calendario escolar, el Ministerio de Educación tiene la obligación de hacer cumplir el calendario escolar. Por lo tanto, validar, mire, estos 2 días que no se hizo clases se van a recuperar de este modo. Todos los días va a haber una hora más, o se va a venir el sábado, o en fin, distintas formas, que lo pacta el empleador. Y si pacta con sus trabajadores, con sus funcionarios, que esta va a ser la recuperación y que por tanto no te voy a descontar, eso es totalmente legítimo y legal. Y la Contralora lo que está haciendo en el oficio último que envía es que pretende que no, usted tiene la obligación de descontar en forma inmediata, no. Es en ese sentido
una presión que a nuestro entender no corresponde, vulnera la autonomía que tiene ese empleador porque sin hacer absolutamente nada ilegal. Eso de pactar, estas van a ser las recuperaciones, por lo tanto no te voy a descontar. Ese es un derecho que tiene el empleador y que tienen las organizaciones que tenemos para defender, ¿no es cierto?, que no haya castigo para nuestros funcionarios. Sí, o sea, esa es mi obligación como representante de los trabajadores. Absolutamente. O sea, el derecho a organizarse, a manifestarse y a presionar por mejores condiciones laborales está reconocido en los acuerdos de la OIT que usted me mencionó. Sí, el punto al que yo voy es, la Contralora está haciendo lo que se le pide, que vea cómo se ajusta o no a la ley lo que está ocurriendo, y si ella cita una ley que de alguna manera ha sido subsanado ese problema de otra manera, ¿quién es la autoridad que debe dirimir? Porque no es la Contralora a la que se le pide que se pronuncie sobre una ley de la República, sino que de ahí habrá que ir o a las autoridades del Ministerio de Educación o al Ejecutivo, pues el Ministerio de Educación, para que resuelva el problema. Pero la Contralora lo que está haciendo es decir qué es lo que dice la ley al respecto. Los antecedentes de acuerdos que hayan subsanado el problema de los paros de los profesores son legítimamente asuntos de otras reparticiones y no de la Contralora. No, porque la propia Contraloría se había pronunciado al respecto. El Contralor Ramiro Mendoza dijo, procede el descuento si hay inasistencia por la razón que sea. Y en eso no lo discutimos, eso no lo estamos discutiendo. Pero el mismo Contralor dice, pero en la eventualidad de que existan planes de recuperación de esos días que no se trabajó, ya acordados, ya aprobados, no procede el descuento. O sea, tú estás diciendo que la Contralora hace una interpretación de la ley, pero la propia Contraloría había hecho esta interpretación de la ley. ¿Y no cambia eso con el cambio del sistema educacional? No, pues el estatuto docente sigue rigiendo de la misma forma. Solamente cambia quien administra, pero sigue rigiendo. Pero el empleador antes era una municipalidad y ahora es el ministerio. Pero es que esto que la Contralora está diciendo aplica para todos, municipio y el LEP. Ya. También le mandó este mismo oficio a los municipios. Ya. Entonces, mira, yo lo que creo que aquí lo peligroso de esto, y eso es lo que tenemos que nosotros poner en cuestión y defender, lo peligroso es que se está poniendo en cuestionamiento el derecho a manifestarnos por estos mismos temas que hablamos en la primera parte del programa, porque los temas que están en nuestra agenda corta tienen que ver con violencia, agobio laboral, malas condiciones de la educación pública, contratos inestables y precarios. Claro. Estamos hablando de cuestiones básicas que son las que nos llevaron a una movilización de 2 días en estos días. Y además, otra cosa extraña, normalmente Contraloría, y se entiende porque está muy sobrecargada de trabajo, responde en 4, 6, 8, hasta 10 meses una pregunta que se le haga. Al senador Velázquez le respondió en 2 días. No, pero lo que pasa es que la Contralora ha hecho gala de una celeridad que no estábamos acostumbrados. Una última pregunta. Está bien, pero nosotros quisiéramos esa misma celeridad respecto, por ejemplo, de los incumplimientos de pagos previsionales, que hay una enorme cantidad, cerca de 300.000 millones de pesos en deuda previsional, y la Contraloría no ha dicho nada de eso. No ha dicho nada sobre el incumplimiento de que las plantas docentes deben ser 80% a titularidad, o sea, contrato estable, y no más del 20%. ¿Y le compete eso a Contraloría? Le compete absolutamente a Contraloría, absolutamente. ¿O es la Dirección del Trabajo? No, Contraloría es el ente competente respecto a los organismos públicos. Entonces, todo lo que es como en perjuicio de los trabajadores no tiene tanta celeridad como tiene ahora en esta situación. Pero mira, nosotros esto lo vamos a llevar a tribunales. Nosotros vamos a discutir esto, porque insisto, para que la gente le quede claro, no estamos discutiendo que si un día no se trabaja, ese día se descuenta. Porque eso ocurre en la huelga en el sector privado, está normado. Pero cuando hay planes de recuperación, no pueden obligarte al doble castigo. No pueden descontarte, obligarte a recuperar el día que no trabajaste y ese día no pagártelo. Eso es nos parece absolutamente abusivo. Mario Velar, presidente del Consejo del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Rafa, por la invitación. Que tengan una buena jornada. Vamos a pasar a otras noticias.